Hola, hoy vamos a hablar sobre hemorragia gastrointestinal inferior, presentado por Cristian José Topanjo, 2019-00-832. Para este caso clínico tenemos los datos generales. Paciente de sexo femenino, de edad con 29 años, procedencia de Izabal, residencia de Izabal, estado civil soltera, con escolaridad de tercero básico, ocupación comerciante y no refiere religión. El motivo de consulta es dolor abdominal de 4 días de evolución. Dentro de la historia de la enfermedad actual, pues tenemos que la paciente refiere que hace más o menos 4 días inicia con malestar generalizada y dolor abdominal de aparición repentina, difuso, con una intensidad 4 de 10, de carácter retortijón y no se automedicó. Sin embargo, se acompaña de mialgias, artralgias, por lo que se automedica ahí sí con acetaminofén, 500 miligramos cada 8 horas, sintiendo alivio parcial. Sin embargo, los síntomas se asocian a fiebre no cuantificada por termómetro. Sugestivamente, esta sin predominio de horario. Dentro de los antecedentes, tenemos que de los antecedentes familiares, pues la madre padece de fibromialgia y diabetes mellitus tipo 2. Asimismo, un hermano tiene lupus eritematoso sistémico. Dentro de los antecedentes médicos, pues la paciente padece de lupus eritematoso sistémico con diagnóstico el 7 de julio del presente año en el Hospital Roosevelt, con un tratamiento de prednisona de 50 miligramos cada 24 horas y tiene seguimiento por el Departamento de Reumatología. También tiene como antecedente pancitopenia, diagnosticado el 30 de julio del 2023 en el Hospital Roosevelt. Ginecobstétricos, gestas 1, parto 0, cesáreas 1 en el 2013, aborto 0, hijos vivos 1, hijos muertos 0. Y dentro de los antecedentes no patológicos, pues tenemos las inmunizaciones. Posee 2 dosis de la vacuna Sputnik contra el COVID-19. Alimentación tiene 4 tiempos, balanceada en carbohidratos, lípidos y proteínas. Hábitos, pues, horas sueño, 8 horas diarias, defeca 2 veces al día, micción 5 veces al día, cantidad de agua pura, 3 litros al día, perdón, es decir, 1 litro al día, alcohol ocasional y es de 2 a 3 bebidas por semana. Tabaco es preguntado y negado por la paciente. Al examen físico, pues, tenemos la inspección general, mal estado general, está alerta, colaboradora, consciente y orientada en tiempo, espacio y persona. Dentro de piel y faneras, pues presenta frialdad y palidez generalizada. El abdomen es doloroso, la palpación profunda en epigastrio, mesogastrio y fosa ilíaca izquierda. Hepatomegalia con 3 centímetros debajo del reborde costal derecho. Asimismo, pues las extremidades con edema con fobia grado 1 en miembros inferiores y un llenado capilar menor a 2 segundos. Los signos vitales de la paciente son presión arterial de 165 milímetros de mercurio, está taquicárdica con 112 latidos por minuto, con una frecuencia respiratoria de 16 por minuto, una temperatura de 39,3 grados Celsius, lo que nos indica que ya presenta fiebre. Para esto, pues, nos hace pensar en algún proceso infeccioso, inflamatorio o también inmunológico. Eh, la saturación de oxígeno está en 96%. Ella pesa 65 kilogramos, mide o talla 1,68 metros y tiene un IMC de 23,03. A esto también mencionamos que a los 7 días de su ingreso presentó 7 episodios de hematoquesia. Tenemos acá los estudios de laboratorio de ingreso que se le realizaron, pues tiene una hematología en donde nosotros podemos evidenciar que hay una leucopenia, asimismo hay una marcada linfocitosis absoluta, ya que hay un aumento del recuento total de linfocitos. Asimismo, pues los monocitos, eosinófilos y basófilos están disminuidos, pero no tienen una importancia clínica como tal. Los glóbulos rojos están disminuidos, la hemoglobina y el hematocrito, por lo que ya estamos hablando de un tipo de anemia, basándonos en el volumen corporal.
corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media, nos indica que tenemos una anemia microcítica hipocrómica. Esta puede ser debido a un déficit de hierro. Asimismo, pues tenemos los datos de reticulocitos y con su presencia pues nos indica que hay una anemia regenerativa. Esto es debido a que el organismo está respondiendo de manera correcta al déficit de eritrocitos circulantes y el origen de la anemia no es la médula ósea, sino algún problema a nivel periférico que también nos hace pensar en otro tipo de problema. En cuanto a los tiempos de coagulación, pues podemos ver que el TP está levemente prolongado y el TPT sí está muy prolongado. El tiempo parcial de tromboplastina prolongado nos indica que hay un déficit de factor de coagulación 8 o 13 y también pues tenemos que tomar en cuenta que es un factor que predispone a hemorragias e incluso puede prolongarse por algún proceso infeccioso. Dentro de la química sanguínea pues podemos ver que los valores de glucosa, creatinina, boom, están normales. Sin embargo, hay presencia de una hiponatremia. Las bilirrubinas están normales, las transaminasas están elevadas, lo que nos quiere decir que hay una alteración o un defecto hepatocelular. Asimismo, la gamma-glutamil transferasa y la fosfatasa alcalina elevada, pues nos habla de una alteración colestática. Y de lo que estamos hablando también, por último, es de la proteína C reactiva, que nos indica que puede haber algún proceso inflamatorio sistémico, ya que también está elevado. Acá tenemos estudios de importancia en donde nosotros podemos percatarnos que se le realizó un hemocultivo de rutina en donde nos dio como resultado una Escherichia coli ble negativa. Y también se le realizaron una radiografía de tórax, en donde nosotros podemos evidenciar o más que todo percatarnos que tiene una proyección posterior anterior, está centrada en fase expiratoria, hay ausencia de burbuja gástrica, el pulmón derecho se ve afectado y también podemos observar que hay micronodulaciones en el parénquima, pero para confirmar así que esta patología, se le solicitó una angiotomografía de tórax a la paciente para confirmarlo. Acá nos podemos dar cuenta que el 30 de septiembre se le realizó la angiotomografía de tórax en donde eh, tenemos dos vistas, tenemos la ventana mediastinal, que sería la de acá arriba, y también tenemos eh, una ventana pulmonar. En la ventana mediastinal, pues podemos observar la dilatación esofágica. Asimismo, pues hay un nódulo calcificado en segmento ápico posterior de 35 milímetros. Y además también podemos observar que hay un derrame bilateral. Para esto, pues es escaso, que también lo podíamos como que levemente apreciar en la radiografía de tórax. Y en la ventana pulmonar, pues observamos un patrón de vidrio despulido. Si nos podemos dar cuenta en estas imágenes, acá también se muestra, en donde nosotros, pues nos sugiere la presencia de una enfermedad pulmonar intersticial difusa y además hay un hallazgo de árbol en angiomación en segmento apico posterior. Esto lo podemos ver acá en donde más que todo pues nos representa la dilatación de los bronquiolos centrolobulares con una impactación en su luz. Y generalmente esto se va a asociar a una inflamación peribronquiolar y con frecuencia también a nódulos del espacio aéreo, así como en este paciente. Eh, También se le realizaron estudios de serología, en donde pues se le realizó el antígeno de superficie de la hepatitis B, hepatitis C, el TORCH, toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y antígeno de sífilis, en donde pues en todo salió negativo o no reactivo, que es decir, que no es la presencia, que no está presente más que todo. Eh, También podemos ver estos laboratorios que son de seguimiento durante la estadía de la paciente, en donde nos podemos percatar que efectivamente se va a mostrar una
o hay presencia de una pancitopenia como antecedente. ¿Por qué? Porque las tres líneas celulares están disminuidas y acá podemos percatarnos que hay una leucopenia, asimismo hay una eh, eritrocitopenia y también una trombocitopenia, que van en descenso ya comparando estos laboratorios. Y también se le realizó una biopsia de hueso que reporta un tejido óseo desvitalizado sin evidencia de células hematopoyéticas. Se le realizó este estudio más que todo porque la paciente tiene el antecedente de, de la pancitopenia para descartar una hipoplasia medular. Y también como estudios de importancia, pues cabe resaltar que durante la historia de la enfermedad se mencionó que a los 7 días de la estadía de la paciente presentó 3 episodios de hematoquesia, con lo cual por los síntomas y más que todo por los signos que iba presentando y que también la hemoglobina iba en descenso, se le solicitó realizar una colonoscopia diagnóstica y terapéutica, ya que es de suma importancia, más que todo por los signos, en este caso, pues la hematoquesia, que nos hacía pensar en algún tipo de hemorragia gastrointestinal, específicamente inferior. Cabe resaltar que la colonoscopia reporta que se le realizó un tacto rectal con evidencia de sangrado y coágulos, una mucosa de recto con coágulos, eritema y hemorroides internas pequeñas, en colon descendente, transverso, ascendente con abundantes coágulos sin evidencia de causa de sangrado, ciego con erosiones difusas adyacentes a válvula ileocecal y se evidencia úlcera deprimida de aproximadamente 2 centímetros de diámetro con un vaso visible en el centro. Tiene bordes bien definidos y provoca edema de válvula ileocecal, por lo que no es posible acceder al ilion distal. En segunda intención, se aplica adrenalina y una terapia mecánica con un hemoclip. Entonces, si nos podemos dar cuenta, pues acá evidentemente nosotros podemos ver la úlcera que está presente en ciego. Y el diagnóstico de esta colonoscopia, pues es una úlcera en ciego y como también es terapéutica, post-terapia dual con una escleroterapia más un hemoclip. Esto, infeccioso. Y dos, pues también se encontraron hemorroides internas pequeñas. Acá nos podemos dar cuenta, aquí está la úlcera, pues que nos reportaban que es de aproximadamente 2 centímetros. Y se clampeó, bueno, se le administró adrenalina y luego se clampeó. Dentro de nuestro listado de problemas, pues tenemos una hemorragia gastrointestinal inferior, HG, úlcera en ciego. 2, pancitopenia estudio a descartar una hipoplasia medular. 3, una bacteremia E. coli B negativo que fue reportada dentro del hemocultivo. Esto debido a que la paciente seguía presentando episodios y picos febriles. Por eso se le realizó pues el hemocultivo. Y 4, la insuficiencia respiratoria tipo 1 a nódulos pulmonares. Esto pues se evidenció tanto en la radiografía de tórax como en la angiotomografía de tórax. Dentro de nuestro análisis y discusión, pues tenemos que con la ayuda de la anamnesis, de los antecedentes, el examen físico, laboratorios y la colonoscopia, pues llegamos a algún tipo de conclusión. Entonces, el diagnóstico más probable es una hemorragia gastrointestinal inferior, la cual consiste en una hemorragia por debajo de la flexura duodenoyeyunal. Y con la evolución del paciente, pues dentro del servicio nos logramos percatar que cada vez los niveles de hemoglobina se encuentran bajos, pero también se debe tomar en cuenta que la paciente pues cuenta con el antecedente de una pancitopenia, por lo que por lo tanto, pues sería algo normal en ella. Sin embargo, 7 días después de su ingreso, pues ella presenta 3 episodios de hematoquesia, por lo que nos orienta a una hemorragia gastrointestinal inferior, por lo que se solicita la colonoscopia, ¿verdad? Para valorar posibles úlceras o hemorroides internas para confirmar el diagnóstico y al mismo tiempo, pues poder descartar una hemorragia gastrointestinal superior, ya que la paciente no presenta hematemesis ni melena. Entonces, por eso es que mencionaba que con la ayuda de los antecedentes, pues
con la anamnesis. Esto nos ayuda más que todo a recolectar los datos y a poder hacer este tipo de análisis. También es importante mencionar que el diagnóstico menos probable y que en algún momento se llegó como que a pensar muy superficialmente es dengue con signos de alarma por la presencia del dolor abdominal, además de los otros síntomas acompañantes como las mialgias, artralgias, la fiebre. Basándonos en los resultados de laboratorio, no podemos confirmar que la leucopenia y la trombocitopenia se debe a debido a este posible cuadro clínico, ya que la paciente posee, eh, repito, el antecedente de pancitopenia y por ende, pues el paciente se va a encontrar también hemoconcentrado. Entonces, la leucopenia y la trombocitopenia sería casi que normal en ella. Pero es importante resaltar que, aunque es muy importante en el momento actual, que tener presente la alternativa de que un paciente tenga dengue por la clínica, ahí sí que los síntomas que presenta, no siempre va a ser esta la causa, ya que hay muchas situaciones o patologías que pueden presentar los mismos síntomas. Entonces hay que hacer como que esta eh, diferencia y hay que poder tener un diagnóstico o descartarlo más que todo en el momento que sea adecuado. A todo esto, pues tenemos que tomar en cuenta que el lupus como causa de una pancitopenia eh, predispone a la ulceración en el ciego y esta pues se manifestó como una hemorragia gastrointestinal inferior. Y dentro de nuestro plan diagnóstico, pues tenemos que uno, el lupus eritematoso sistémico, dos, pancitopenia secundaria uno y tres, una hemorragia gastrointestinal inferior. Dentro del plan terapéutico, pues tenemos una actividad de reposo absoluto. Para esto, pues la paciente fue trasladada a otro servicio, medicina E2, para que tenga ahí sí que reposo y una recuperación que sea un poco, un poco más, pues, que sea un poco tratada de poder evolucionar a su propio ritmo. Una dieta de NPO y que después va a ser cambiada a líquida o también blanda. Medicamentos, pues en ese momento tenía la paciente esomeprazol de 40 miligramos en intravenoso cada 8 horas. Esta como ayuda al tratamiento de la hemorragia gastrointestinal inferior. Es un inhibidor de bomba de protones. Asimismo, el paracetamol, 1 gramo intravenoso cada 8 horas, esta por si fuera necesario. En caso ya sea de fiebre o dolor, metoclopramida de 10 miligramos intravenoso cada 8 horas, también por si fuera necesario en caso de náuseas o vómitos, ¿verdad? Y también la piperacilina tazobactam, que está más que todo, pues este antibiótico está indicado eh, ya que la paciente pues presentaba la bacteremia con una E. coli ble negativo, 4,5 gramos intravenoso cada 8 horas, y la prednisona, que es un corticoesteroide como tratamiento de lupus, con 20 miligramos por vía oral cada 8 horas. Y luego se le fue modificando, esto fue al inicio y actualmente está con un tratamiento de 50 miligramos por vía oral cada 24 horas. Asimismo, pues dentro del plan educacional es muy importante explicarle, esto se le explicó al inicio, antes de realizarle la colonoscopia, tanto que iba a ser diagnóstica como terapéutica, pues para esto se necesitó el consentimiento de la paciente y de la familiar. Se les explicó la importancia de realizar el estudio, valga la redundancia, para hacer un diagnóstico y al mismo tiempo darle un soporte o un tratamiento. Se le explicó también que era de suma importancia para poder, ahí sí que poder controlar esta hemorragia. Los cuidados se le explicaron también que la paciente no debía realizar esfuerzos, que tenía que permanecer en reposo, y los controles, más que todo, de los signos vitales, picos febriles, que es lo que también
por lo que ella llegó a consultar, controlar en caso de que y vigilancia en caso de que ella se percate de que, pues, tuviera otro episodio de hematoquesia, que, pues, lo pudiera informar a nosotros y así poder darle un seguimiento, ¿verdad? Y para eso también se le dijo que era importante que mantener una dieta NPO por el momento y que luego, pues, también se hidratara lo suficiente para no sufrir de estreñimientos y así evitar, pues, lesiones, eh, o laceraciones al momento de que ya defeque, ¿verdad? Dentro de nuestras conclusiones, pues tenemos que la hemorragia gastrointestinal superior o inferior estará definida por la flexura duodenojejunal. La endoscopia es el método más común para descubrir la causa de la hemorragia en el tracto digestivo y las causas de hemorragia en el tracto digestivo inferior con frecuencia son la enfermedad diverticular, la colitis, hemorroides, angiodisplasia, pólipos, entre otros. Y por último, estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención.